Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en una comunidad vivía un leñador. Todos los días se iba a cortar leña para venderla a los colonos, puesto que era su trabajo. Un día, al andar en un monte alejado de cualquier poblado cerca de un río, el terrible sol que había parecía quemarlo vivo, y sudoroso se metió para refrescarse un momento. El agua se veía riquísima y parecía llamarlo a disfrutarla. Después de unos momentos de estar dentro del río, cuando estuvo a punto de salir, escuchó unas maquiavélicas risas de mujeres por la orilla. Los arbustos de aquel río lo cubrían, y el leñador se deslizó minuciosamente por el agua tratando de no ser visto por quien causaba esa risa tenebrosa. Cuando estaba a pocos metros de los ruidos, miró a 3 mujeres de aspecto horrendo lavar y tender sus desgastadas ropas en las ramas. Su risa era porque mientras 2 lavaban la ropa, la otra cuidaba un bebé de escasos 4 meses de nacido, al mismo tiempo que decía unas palabras rimadas con una voz de anciana. «Mañana te vamos a comer, mañana nuestra cena serás». Entonces soltaban una risa muy chillona y horrible, tan horripilante como ellas mismas. El hombre así se quedó dentro del agua sin moverse hasta que se fueron. Luego la siguió sin ser visto hasta llegar a una choza, la cual era una madriguera de aquellas horrendas brujas. Estaba indeciso de qué hacer, si irse o quedarse para tratar de ayudar al bebé. Aunque no sabía de quién era, imaginaba lo que harían con él y sentía pesar. Después de pensarlo un momento, decidió por quedarse. El niño necesitaba su ayuda y se acurrucó cubriéndose con su zarape en un hueco que tenía el tronco de un gran roble. Al cabo de unas horas, las 3 brujas salieron y asombrado vio que se convertían en cuervos y se iban volando, quizás por cosas que necesitaban o por más niños para completar su festín. Serían las 10 de la noche cuando se fueron. Según lo que se dice, las brujas hacen sus rituales en punto de las 12 de la noche, así que tenía 2 horas para actuar. Y lo primero que debía hacer era sacar al bebé de la guarida de esas arpías protegidas por el mal. Pero al querer entrar, un enorme cuervo se abalanzó contra él tratando de sacarle los ojos con sus filosas garras. Los ojos de aquella ave brillaban como si fueran fuego. También le tiraba fieros picotazos en el rostro. El leñador se revolvía como podía, esquivando los ataques, defendiéndose con su machete, hasta que en una de esas lo partió en 2 de un golpe certero, y al caer se convirtió en lo que realmente era, un hombre muy pequeño de estatura, con características horribles, convertido en cuervo por un hechizo de ellas. Después de ocultar el pequeño pero robusto cuerpo para que las brujas no lo vieran cuando regresaran, entró por el niño ya que lo tenían preparado entre hierbas y verduras para no más llegar y echarlo a la olla. Lo abrazó y lo llevó a esconder a un lugar seguro, cobijándolo con su zarape, dándole a chupar un mango para que no llorara de hambre. Después se regresó al árbol frente a la choza de las féminas hechiceras y calzó el tronco del mismo con un grueso palo atado a uno de sus extremos con un lazo de madera, que al darle un tirón, éste cediera fácilmente y así cayera al árbol justo en la casa de las brujas. Luego tomó el hacha y lo empezó a cortar hasta sentir que estaba listo para que, llegando el momento, darle el tirón, tumbarlo, y entonces el roble cayera en su jacal estando ellas dentro. Ese era su plan. Terminada la trampa se volvió a ocultar, y minutos después llegaron ellas. Escondido como estaba, suspiró con alivio al mirar que no traían más niños, ya que de ser así arruinaría su plan. Luego 2 de ellas entraron a la choza diciendo con aquella voz de anciana que las caracterizaba como brujas: «¿En dónde estás, rico pambazo? Llegó la hora de echarte al caso. ¿En dónde estás, hijo de doña Goya? Ahora sí te vamos a cocinar en la olla». Y emitieron su horripilante risa. La que se quedó afuera parecía percibir su presencia, ya que miraba hacia todos lados moviendo su picuda nariz como si olfateara algo. Luego se dirigió rumbo al árbol donde estaba escondido el leñador, quien se preparó apretando con fuerza su filoso machete. En eso escuchó un horrible grito emitido por sus amigas entre maldiciones diciendo que no estaba el niño.
Al escuchar eso se metió rápidamente y empezaron a vociferar maldiciones. Entonces el leñador aprovechó el momento y antes de dar el tirón, le propinó otros golpes con el hacha para estar más seguro que caería. Luego tiró de la cuerda que al perder su sostén, crujió y cayó justo en aquella vieja y frágil choza, aplastando a las 3 brujas en la entrada ya casi por salir. Nunca supieron de dónde les llegó la muerte. Satisfecho y muy contento de su hazaña, fue a donde había dejado escondido al niño. Lo tomó y se fue directo al pueblo para buscar a su madre y entregarlo, suponiendo que estaría deshecha por la preocupación. Cuando llegó por la mañana al pueblo, miró que su madre ya lo buscaba con desesperación. Por cierto, se llamaba Gregoria o Goya, como la había pronunciado la temible bruja. Se lo entregó, y en agradecimiento por tan valeroso acto, la mamá le puso Valente, al haber sido muy valiente rescatando a su bebé de esas brujas malditas, ya que así se llamaba el leñador. Los colonos de aquel pueblo pusieron una estatua del leñador, en honor a ese valeroso hombre por haberlos librado de las brujas cuervo, como eran conocidas. Después de una mala situación en Venezuela, mi esposo decidió venirse a casa de uno de sus tíos maternos en Colombia. Según decía Mauro, su tío, que su hermana, la madre de mi esposo, aseguraba que mi suegro era el médico brujo del pueblo antes de morir extrañamente. A los 4 días de haber llegado mi esposo a Colombia, Córdoba, Aguas Vivas, me dijo: amor, vende todo y vente a Colombia conmigo. Donde vivo es una casa muy grande de madera. Estoy solo y me siento raro. En cuanto vendí todo, me fui tras él. Llegué cerca de las 12:30 am. Aguas Vivas era un pueblo solitario. Se componía solo por 3 calles. Mi suegra me estaba esperando en la entrada, ya que los párrocos eran dueños del pueblo, y ella tenía miedo de que si su hijo me esperaba lo reclutaran o lo mataran debido a que no lo conocían. Pasó esa noche y por la mañana conocí al señor Mauro, tío de mi esposo, de quien enseguida sentí las malas vibras que desprendía. Era la casa familiar donde llegamos, pero él tenía otra, y era raro que viviera en una casa así tan grande solo, porque estaba separado de su esposa. Intrigada, al estar a solas le pregunté a mi esposo por qué era una casa para cada uno. Me dijo que porque él practicaba brujería en la suya, y aunque ya me habían dicho sobre eso, al escuchar a mi marido me quedé asombrada, porque él nunca me lo había comentado. Yo tengo un don de sentir cosas paranormales, y en una ocasión al mirar hacia adentro de esa casa por una ventana, sentí tanto miedo. Había muchos seres malignos. Nunca había visto tantos entes demoníacos juntos. Desde ese día procuré no acercarme con mi bebé a ese lugar. Me daba miedo que algo se fuera a posesionar de él. Habíamos pasado apenas 4 días en ese pueblo tan solitario, y mi niño empezó a llorar en las noches sin ningún motivo. Ahí las mujeres eran chismosas a muerte, y que los hombres solo bebían cada fin de semana para llegar y golpearlas. Cuando esa noche el primo de mi esposo llegó, metió la moto a su casa, y a los 3 minutos escuché un golpe fuerte en el techo de la casa de madera y como si algo arañara la paja. Se escuchaba horrible, y durante noche sentimos lo mismo mi esposo y yo. Un día se fue la luz como a la 1 de la madrugada. Hacía tanto calor que decidimos salir al patio que estaba más fresco. No pasaron 5 minutos cuando una bruja cayó en el techo. La vimos mi esposo y yo a la luz de la luna. Su piel era gris y asquerosa, su cabello todo desgarbado negro, sus largos brazos eran unas alas negras y sus piernas eran patas de animal. Sus ojos todos negros muy brillantes. Ella no nos vio, así que corrimos a encerrarnos. Sentía que mi corazón iba a explotar de la adrenalina y miedo al pensar que esa cosa venía por nuestro bebé. Aquella bruja era quien lo hacía llorar en las madrugadas. Así que le grité: «Ven mañana, yo te voy a dar algo», y se alejó volando. Al otro día, cerca de las 3 de la tarde, apareció una vieja amiga de mi suegra y le dijo: «Amiga Alicia,
¿Puedo ver a tu nieto? Mi suegra tenía al niño en sus piernas y le dijo que sí. Pero apenas se fue esa señora, mi bebé comenzó con diarreas fuertes y vómitos durante 4 días, hasta que nos recomendaron a un pastor, y él nos lo sanó por medio de oraciones. Supuse que aquella vieja era la bruja que vimos la noche anterior, queriendo hacer mal a mi pequeño. No la volví a ver más porque Dios sabe que la habría hecho de haberla visto de nuevo. Un día el señor Mauro recibió a un párroco quien le dijo que había dictado toque de queda a las 7 de la noche. Le dijo que el toque no era por ladrones, que el problema realmente era por las brujas. En este pueblo hay más brujas que ladrones. La otra noche, al ir caminando, me encontré a una mujer vestida con una bata blanca muy sucia y con el cabello negro que le tapaba la cara. Además tenía cuernos de animal. Parecía deslizarse sin tocar el suelo, y aunque corrí rápido tratando de alcanzarla ya no la vi. Se perdió en la oscuridad. Eso que dijo el párroco me dio curiosidad, ya que yo también había visto algo similar. Pasaron unas noches y cerca de las 3 de la mañana escuché ruidos. Me asomé hacia afuera y había muchas bajas en el potrero, pero también miré una sombra gris que tenía forma de mujer, de ojos muy brillantes caminando entre ellas. Me fui rápido a la cama asustada. Al día siguiente fui a donde las había visto, y no había huellas ni rastros que deberían haber dejado las vacas. Ese día el párroco lo había visto también, y le dijo al señor Mauro que les había tirado balazos, pero que no les hizo nada aunque les tiró de cerca. Mauro le dijo que esas balas no les hacían nada, que para matarlas debía usar la plata, solo así morirían. Después mi esposo y yo nos fuimos 3 días del pueblo. Cuando regresamos, mi suegra nos contó que varias mujeres habían amanecido muertas a tiros, pero con balas de plata, y que la gente no denunció nunca nada, ya que aseguraban eran brujas y estaban cansados de ellas y sus maleficios. Fue una de mis peores experiencias, sumándole a esto que el señor Mauro también podía convertirse en un pájaro gigante. Él había dado la clave para que mataran a las otras brujas y quitarlas de en medio sin tener que meter las manos, puesto que eran su competencia. A mí me lo habían contado, así que un día me puse a espiarlo. Entre las tablas de la casa de madera se podía ver por las rendijas, y una noche como a eso de las 12 o la 1 de la madrugada, los perros ladraban mucho y de pronto se callaron, como si hubiesen sentido miedo al presentir algo malo. De repente escuché un sonido fuerte en el patio, como cuando cae un bulto pesado en la arena. Me asomé pensando que era un ladrón, pero vi al tío Mauro parado. También miré cómo se iba transformando en un pájaro negro gigante como de 1,40 de alto. Estaba de espaldas y yo aterrada me fui corriendo para abrazar a mi bebé. Me acosté a un lado de mi esposo diciéndole, ¿escuchaste eso? Lo miré. Es un pájaro negro, él me contestó. Es el tío Mauro, vete a dormir y olvídalo. Pronto nos iremos de aquí. Yo también tengo miedo. Pero él se había dado cuenta que lo había visto, porque luego me empezaron a suceder cosas extrañas y malas, tanto que caí en depresión, intentando quitarme la vida. Pero pensé en mi hija y fue lo que me salvó. Luego nos fuimos a Venezuela por 10 meses para que se calmara todo eso. Cuando regresamos a Colombia llegamos a la misma casa. Ahí ya estaba viviendo un primo de mi esposo, pero no estaba en ese momento. Y volví a sentir esa vibra muy pesada. Era tan fuerte que me puse a orar por toda la casa. Luego de eso, empecé a limpiarla, y en el cuarto del primo encontré velas negras escondidas. Fotos de nosotros en muñecos con agujas clavadas en ellos. Fue que caí en cuenta, por lo cual me sentía fatal. Después quemamos todo. Dejé de sentirme mal y nos fuimos de ahí. Supimos que ahora el primo le estaban haciendo mal. Dice que por las noches lo ataca una sombra oscura asegurando que tiene la forma de Mauro, el tío de mi esposo. Ahora estamos bien. Vivimos lejos de ellos y de toda su maldad, porque de verdad la familia de mi esposo son de dar terror. Es una familia de brujos que utilizan la magia negra para su beneficio.
Al parecer tienen una maldición de generaciones atrás. Mi suegra hasta te lee el fondo del pocillo del café, como si fuera un libro acertando todo lo que dice. Como dije antes, yo desde niña he visto cosas muy espeluznantes, pero nunca había visto a alguien convertirse en un pájaro. La familia dice que para que Mauro fuera más poderoso, debía entregar al diablo a sus familiares. Y dicen que mató a su mamá, a su padre y 3 de sus hermanos con pura brujería. Y si hizo eso, ¿qué no hará para hacer un mal a otra gente? Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.